Hola Iván, encantado de saludarte. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Acabas de publicar Quiero aprender cómo funciona mi cerebro emocional. ¿Cómo surgió esta idea? Bueno, pues esta idea surgió a partir de Olga Cañizares, que es experta en inteligencia emocional, y yo colaboraba con ella hablando sobre biología de la emoción. Y lo que pensó es que estaría interesante crear una colección de libros que hable de la inteligencia emocional desde distintos puntos de vista. Entonces se propuso a la editorial, Desclés, a la colección Serendipity, y les pareció una buena idea, y hemos generado, pues creo que son 5 libros que hablan desde distintos aspectos de la biología emocional, de la inteligencia emocional. El mío es de la biología emocional. Sí, porque tú anteriormente creo que habías tenido una experiencia previa con Hazte experto en inteligencia emocional, ¿verdad? Exacto. En ese libro escribí un capítulo y hablaba también de lo mismo, de biología de la emoción, pero este libro nuevo, el de Quiero aprender cómo funciona mi cerebro emocional, es mucho más extenso, y hablamos mucho más de la emoción y tratamos distintos aspectos de la biología de la emoción, que no está en el otro libro. Sí, aquí uno de los primeros capítulos leo que señalas que la evolución de las emociones llegó antes que la del ser humano. Sí, las emociones aparecen en la evolución a partir de los reptiles, mamíferos, y el ser humano apareció en la Tierra hace como 7 millones de años. Las emociones llevan en el planeta más de 200 millones de años con nosotros. O sea, nos sacan una gran ventaja, sí. ¿no? Sí, efectivamente, y por eso son tan rápidas, por eso no necesitamos pensarlas, y nos están avisando continuamente sobre cambios en nuestro entorno para adaptarnos a él mejor. Ajá. ¿Y el pensamiento y la emoción en qué se parecen y en qué se diferencian? Pues ese es un punto clave de la biología de la emoción. Yo siempre intento explicarlo lo mejor que sé. Sé que es una idea que es importante coger. A ver, una emoción es una sensación, ¿no? Cuando nos emocionamos, nuestro corazón late muy rápido o menos rápido, nuestros músculos se contraen y sentimos todas esas sensaciones dentro de nosotros. Nuestro cerebro capta todos estos cambios y pensamos acerca de ellos. Cuando pensamos sobre lo que sentimos, sobre estas sensaciones, hablamos de sentimientos. Estos pensamientos son interpretaciones de algo que nos está ocurriendo físicamente en nosotros, pero pueden ser más, menos acertados, son una interpretación. Entonces, ahí hay una diferencia clave entre lo que es emoción pura y dura, básica, física, biológica, y luego los pensamientos acerca de las emociones, que son los sentimientos, y ahí es donde ya se metería toda la parte de inteligencia emocional, por ejemplo. Ajá. ¿Y dónde situamos la conciencia respecto a las emociones? La conciencia vendría en esta parte del pensamiento. Cuando racionalizamos la emoción, nos damos cuenta de o interpretamos cosas que están pasando en nuestro entorno, y ahí es cuando somos conscientes de la emoción. Cuanto más adaptativa o más acertada es esa conciencia acerca de lo que nos está pasando, más inteligentes emocionalmente somos o tenemos una inteligencia emocional mayor. ¿Y tú dirías que los seres humanos somos adictos a las emociones? Pues no sé qué contestarte, la verdad. Es inevitable, la emoción es inevitable. Porque me refiero que a mucha gente, no sé, le gusta pues ir al cine, al fútbol, a la música, para sentir algo, ¿no? Siempre ese... Sí, hay emociones que son más placenteras que otras.
las emociones que nos generan más placer, como por ejemplo la alegría, ¿no? Pues todo lo que nos genera placer en nuestro cerebro se trata en una área que se llama centro de recompensa, y este área sí que puede generar adicción, o sea, que nos puede volver adictos. Pero esto siempre que no estemos en equilibrio emocional, esto siempre que no estemos en bienestar emocional. Cuando no hay carga emocional, las emociones van, se vienen, se van, quiero decir, y una vez que se van, pues esperamos a la siguiente y no tenemos por qué ser adictos a ellas. Oye, ¿y por qué ante una misma circunstancia o escenario las personas pues pueden tener diferentes reacciones emocionales? En biología de la emoción se habla de un estímulo emocionalmente competente como algo, todo eso que nos emociona, ¿no? Cuando nuestro cuerpo detecta ese estímulo, lo procesa y decide pues ubicarlo en un área, procesarlo por un área del cerebro, por otra. Y claro, nosotros generamos estos estímulos emocionalmente competentes y le damos significado en base a muchas cosas. En base evolutiva, por ejemplo, el miedo. Todos los animales sentimos miedo ante algo que amenaza nuestra vida, emociones muy básicas que tienen un componente evolutivo muy importante. Y luego hay otro tipo de emociones que vamos aprendiendo, vamos moldeando. De hecho, desde la cultura nos puede dar miedo a algo, ¿no? Podemos aprender a tener miedo a algo y desarrollar ese miedo hacia algo, por algo que nos han enseñado, por algo que hemos aprendido, por una creencia. Entonces, todo eso influye a la hora de expresar la emoción. Ajá. Pero al final, biológicamente es un estímulo emocionalmente competente, y este estímulo, si es un estímulo para miedo, tendrá la misma respuesta en todos. Os quiero decir, si una persona detecta un estímulo como miedo, otra persona detecta otro estímulo totalmente distinto también y lo detecta como miedo, la respuesta va a ser la misma, biológicamente hablando. La sensación va a ser igual, es universal. Sí, ¿verdad? Eso es, sí. Sí, te digo. O sea, en general, cuando no controlamos las emociones nos controlan a nosotros. Pues sí, existe esto que te comentaba de la carga emocional, ¿no? Cuando no estamos en equilibrio emocional, no sabemos bien regular nuestras emociones. Toda esta carga emocional moldea nuestras conductas y al final lo que hace es un poco vivir por nosotros, ¿no? Como bloquearnos. Ajá. Y luego también hay emociones o estímulos que puedan ser muy fuertes. Imagínate que algo pone en peligro nuestra vida, realmente nos focalizamos ahí, en ese estímulo, y dejamos el resto atrás. Y estamos tan focalizados que sí que la emoción ahí coge su valor adaptativo, ¿no? Y lo ponemos todo, ponemos la emoción por delante en casos en que el estímulo es muy fuerte. Y la mala gestión de las emociones o de la carga emocional puede acabar somatizando en enfermedades físicas. Bueno, pues sí. Piensa, por ejemplo, en que cuando tenemos carga emocional normalmente generamos estrés. Cuando el estrés es continuado, puede desencadenar una depresión. Y la depresión en sí, si es continuada en el tiempo, ya se considera una enfermedad mental o un estadio en el que no estamos bien con nosotros mismos. Entonces, yo creo que desde ahí podemos decir que sí, que la emoción está influenciando en nuestra salud. ¿Y qué aconsejarías como primera medida a una persona que no sabe controlar sus emociones? Y que lo pasa mal por ello, claro. Pues, curiosamente, otros autores de
de esta colección de libros de Quiero Aprender, trabajan justamente eso, la gestión emocional. Y te hablo de Olga Cañizares y Domingo Delgado, que son autores de un libro que se llama Quiero Aprender a Conocerme. Ajá. Y realmente yo empezaría por ahí. Empezaría por aprender a conocerme. Esto se hace desde la experiencia, principalmente, porque necesitamos sentir la emoción para poder racionalizar lo que nos está pasando y generar más conciencia emocional. Y esto se hace en talleres vivenciales, en entornos seguros, en los que la gente experimenta. Y la gente que les cuesta gestionar la emoción, es como ir al gimnasio, ¿no? Sí. Está bien que entrenen eso, claro, ¿no? Que vean por qué les cuesta y que detecten sus emociones, que vean de dónde vienen, que puedan elaborar respuestas que les ayuden a superar esta mala gestión. Y yo empezaría por ahí, por vivir la emoción, por sentir la emoción y pensar en la emoción. Ajá, perfecto comentario. Bueno, yo he leído tu currículum, está bastante completo, bastante sólido. ¿En qué proyectos estás trabajando actualmente? Bueno, actualmente trabajo en inmunología, en el sistema inmune. Ahora mismo no estoy relacionado con el cerebro, sí que lo he estado, pero estoy interesado en cómo funciona nuestro sistema inmune cuando no hay enfermedad. Ajá. Es decir, qué hacen nuestras células inmunes nuestro día a día, porque siempre están ahí. Y la idea es ver cómo influyen en la salud de nuestro organismo en ausencia de patologías, en ausencia de enfermedad. Vaya. Y en eso estoy centrado ahora mismo. O sea, que cuando no es una cosa es otra, pero no paras. Sí, a mí me gusta interesarme por muchas cosas, pero la inmunología siempre ha estado conmigo, desde el principio. Luego nos metimos en esto de las emociones, principalmente por Olga Cañizares, pero... Que te fichó para el proyecto y... Sí, quería que explicase sobre todo cómo funciona el cerebro emocional y los neurotransmisores y la plasticidad cerebral, pero yo siempre he estado unido a la inmunología, también a la inmunología y la comunicación con el sistema nervioso, pero siempre ahí. Oye, sí. Y después de leer tu libro, pues algunos lectores lectores y lectoras se querrán poner en contacto contigo, supongo. Entonces, ¿hay algún sitio donde te pueden localizar? ¿Alguna web, algún mail, alguna cosita? Pues vamos a ver. Yo tengo LinkedIn, mi perfil está allí. Hay gente que me manda mensajes del anterior libro y me pide amistad y tal. Y yo siempre la acepto. Y siempre en los mensajes de LinkedIn, pues si alguien quiere hablar conmigo de algo más concreto, pues ya nos ponemos en contacto con el email y todo eso. Vamos, que lo tienen fácil. Que lo tienen fácil, ¿no? Sí, lo tienen fácil. Perfecto. Sí. Yo siempre estoy dispuesto. Eres accesible. Sí. Oye, y ya como broche final, no sé si quieres comentar alguna cosita que nos hayamos dejado en nuestra charla. Bueno, yo creo que hemos hablado de muchas cosas. Estoy pensando, ¿nos olvidamos de algo? Principalmente decir que mi intención al escribir este libro es hablar de la emoción desde la biología y que lo que pretendo con esto es que generar un espacio de reflexión y que la gente que lo lea utilice estos conocimientos y los ponga sobre los suyos pues para generar más conciencia acerca de la emoción. Yo creo que es un libro complementario. Y yo creo que cobra significado cuando alguien lo lee y utiliza todo eso para intentar volver a explicarse a sí mismo qué es la emoción. Genial. Pues... Sí, así que espero que guste. Bueno, eso esperamos, ¿no? Y seguro que sí, vaya. Sí, ojalá. Oye, Iván, pues ha sido un placer escucharte tus comentarios sobre este tema. Muy bien, muchas gracias. Te deseo muchos éxitos y que sigas aquí, bueno, con tus indagaciones y divulgaciones, ¿no? De todo lo que llevas entre manos. Ahí estaremos. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto, un abrazo.